Muy buenas tardes aquí a los estudiantes presentes. Mi nombre es Juan Diego Morales, soy estudiante de la Universidad Panamericana con sede en Victorias. El día de hoy vamos a estar realizando el desarrollo de la clase y nuestro tema es el conflicto territorial que tenemos entre Belice y Guatemala. Un conflicto, ¿verdad?, que ha marcado historia, ¿verdad?, durante ya más de 180 años. Esto ha sido un tema que gobernantes que han pasado, nuestros gobiernos que han pasado ya lo han tratado, ¿verdad?, y que actualmente esto sigue, ¿verdad? Para empezar vamos a iniciar con un poquito de historia en lo que es el conflicto territorial. Se dice que en 1821 se independiza Belice de Guatemala, reconociendo su gobierno, su población, pero en esta independización de Belice a Guatemala, el gobierno de Guatemala no reconoce el territorio que es parte de Guatemala con Belice, ¿verdad? Entonces esto es el gran problema que desde esa fecha nos ha venido afectando, ¿verdad? Entonces esto es para empezar, pero para darle un poquito sobre, aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de lo que es nuestro mapa de Guatemala, ¿verdad? Aquí como estudiantes pueden ver, este es el mapa de Guatemala, ¿verdad? Entonces, alguien para empezar me puede decir, ya les di una breve explicación, alguien me puede explicar por qué entiende sobre el conflicto. El conflicto es un conflicto puede ser algo, ¿verdad?, que afecta de alguien o de persona a persona, de país a otro país, ¿verdad? Esto es un conflicto. Territorial, bien conocemos que un territorio es un área, ¿verdad?, geográfico. Entonces eso se llama conflicto territorial entre Guatemala y Belice, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mapa, ¿verdad? Tenemos aquí, nos encontramos con Belice, el Océano Pacífico, aquí El Salvador, Honduras, el Océano Atlántico, y mayormente aquí podemos identificar en dónde está el conflicto que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces se dice que en 1854 Guatemala no tenía fronteras con ningún país. Se iniciaban las negociaciones, ¿verdad?, en 1854 con México, y México también amenazaba quedarse con parte, ¿verdad?, lo que es Petén, y los británicos que amenazaban avanzar, ¿verdad?, este territorio. Los británicos se encontraban aquí en la parte de que es Belice, ¿verdad? Entonces estos británicos querían avanzar y entrar más en lo que es territorio guatemaltecos. ¿Por qué? Porque en 1854, ¿verdad?, lamentablemente no habían territorios con ningún país vecino de lo que es nuestra bella Guatemala, ¿verdad? Pero después, en 1860-65, ya se fueron construyendo lo que es las fronteras gracias a la Corte Institucional de Justicia, ¿verdad? Entonces esto se fueron dando límites, ¿verdad? Entonces actualmente que podemos ver aquí todo Guatemala ya tenemos límites. Por ejemplo, esto es Petén, tenemos límite con México, ¿verdad? Por lo mismo de que México también quería ocupar parte de Petén, ¿verdad? Entonces esto ya tenemos límites. Aquí con el Océano Pacífico, ¿verdad? Lógicamente aquí este territorio, ¿verdad?, nos divide por el mar. Aquí El Salvador, tenemos ya el territorio con Salvador, con Honduras y el Océano Atlántico.
pero el gran conflicto que tenemos está entre Belice, ¿verdad? Este es en donde está el conflicto territorial, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un pequeño ejemplo de que cómo estos británicos ocuparon este espacio que le pertenece a Guatemala, ¿verdad? El ejemplo está así, de que por ejemplo, que yo, ¿verdad? Tengo a mi papá y tengo a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, esto es el terreno de nuestro papá, ¿verdad? Pero vienen mis hermanos y empiezan a abarcar todo este terreno, ¿verdad? Empiezan a sembrar, a talar árboles, ¿verdad? Entonces, y vienen estos mis hermanos y se quieren adueñar, ¿verdad? De todo el territorio, Entonces, como, ¿verdad? De que la vida de uno es tan corta, ¿verdad? Entonces, quizás mi papá fallece, entonces ya este territorio, lógicamente, se quedan con mis hermanos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucedió con Belice, ¿verdad? De que al principio, ¿verdad? Les dieron la oportunidad de quedarse acá en este lugar, ocupando, ¿verdad? El lugar. Les permitieron ingresar por una talación de madera, que es el tinte. También la población en este espacio le dieron permiso a tener sus pertenencias, ¿verdad? Con prohibición a tener construcciones permanentes, como también tener cultivos permanentes. Esto fue lo que se les prohibió a los británicos, ¿verdad? Pero sí se les dio este lugar para que ellos habitaran. Entonces, esto es lo que les puedo explicar con respecto a lo que es el conflicto territorial entre Guatemala y Belice. Dejo el tiempo aquí a ustedes si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Con lo que ya fui explicando. No hay, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, se dice que la Corte Institucional de Justicia es la que resuelve, ¿verdad? El diferendo territorial, ¿verdad? Por tal se llega a una consulta popularia, ¿verdad? Por el diferendo territorial en el 2016, en el 2018, el 15 de abril de 2018, se llega a una consulta popularia gracias al gobierno, ¿verdad? del presidente Jimmy Morales, ¿verdad? En donde la consulta se hace unas preguntas en ambos países, ¿verdad? Como tanto en el país de Belice, en el país de Guatemala, se hacen la consulta, ¿verdad? De que esta consulta se hace para ver si está de acuerdo que la Corte Nacional de Justicia es la que resuelva, ¿verdad? El diferendo territorial que tenemos con Guatemala y Belice. Y en el 15 de abril de 2018 se realizaron. Esto fue dado avances, se hicieron publicaciones por diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, esto fue dando, ¿verdad? Se puede decir de todo el conflicto territorial, ¿verdad? El territorio es aproximadamente de 11 kilómetros cuadrados. Es el territorio que aquí tiene Guatemala en Belice. Y esto es lo que está ocasionando, ¿verdad? Un conflicto territorial, como también se puede decir de las consecuencias que este conflicto ha traído. Ha dejado como consecuencia a 10 civiles guatemaltecos, ¿verdad? Que han muerto, ¿verdad? Acá en este territorio, ¿verdad? ¿Por qué han muerto, verdad? Por lo mismo de que acá Guatemala con Belice no tiene límites territoriales aún. Es por eso de que los civiles beliceños y guatemaltecos, ¿verdad? Entonces se atacan entre ellos mismos, ¿verdad? Por el territorio, ¿verdad?
Entonces, si ven a civiles guatemaltecos ingresar a Belice, entre ellos mismos arman guerras, ¿verdad? Entonces, es por eso, a causa han muerto aproximadamente 10 civiles, ¿verdad? Se dice también que en abril de 2016, hubo un ataque aquí en la línea de que es aquí en Belice, ¿verdad? En donde murió un menor de 13 años, ¿verdad? A manos del ejército beliceño. Estos eran unos vecinos, ¿verdad? Que estaban trabajando acá, pero estos civiles que son de Belice, ¿verdad? Atacaron y mataron a estas personas. Es por eso de que el presidente Morales hizo, ¿verdad? La consulta popular, ¿verdad? Entonces, esto ha sido las clases. No sé si tienen algunas preguntas, ¿verdad? De lo contrario, vamos a continuar en la siguiente clase, vamos a dar una retroalimentación, pero no sin antes les voy a dejar una tarea, ¿verdad? La tarea consiste en elaborar un mapa identificando, ¿verdad?, el diferendo territorial que tenemos con Guatemala y Belice, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo tachado esta parte, ¿verdad?, en donde se muestra en dónde está el conflicto territorial. Eso es lo que necesito, como también necesito que hagan un trabajo de campo, ¿verdad?, en donde van a tener que ir allá, ¿verdad?, con un amigo, una persona que esté informado, a preguntarle qué sabe sobre el diferendo territorial que tenemos con Guatemala y Belice, ¿verdad? Yo sé que en nuestras comunidades hay personas que están informados sobre este conflicto que ha marcado históricamente. Entonces, ya en la próxima clase vamos a estar debatiendo, ¿verdad?, sobre qué informaciones nos traen, ¿verdad? Entonces, esto ha sido la clase. Muchas gracias y que, sobre todo, que Dios les bendiga.